Análisis feminista, donde el debate se transforma en propuestas. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Miércoles, ya miércoles 5 de marzo del 2025. Gracias por estar esta mañana aquí con nosotras en Análisis Feminista. Yo soy Lucía Lagunes Huerta y pues como siempre agradecida de que nos acompañe en esta emisión y recordarle los números telefónicos de cabina para que nos pueda pues hacer llegar sus comentarios, sus mensajes, alguna opinión sobre los temas que aquí estamos tratando. 55 35 08 47 61 son nuestras vías de contacto. Em, Uno de los elementos fundamentales que ha logrado eh, hacer las mujeres que son víctimas de violencia y que permite reconstituir también mucho de la experiencia dolorosa que se pasa es la resiliencia, enfrentar precisamente estos momentos y construir, no solamente para ellas, sino para otras mujeres y otras comunidades incluso. Recuerdo mucho que Libertad Hernández Landa, una veracruzana, una feminista veracruzana, que trajo este tema precisamente, señalaba cómo en su experiencia en en las comunidades de desastres, por inundaciones, temblores, etcétera, las mujeres jugaban un papel fundamental en la reconstrucción de esas comunidades y esa fuerza que ellas eh, tenían o reconstituían para enfrentar la tragedia era esta resiliencia. Y por eso me parece tan importante que hoy tengamos aquí esta mañana a Jimena Céspedes, presidenta de la Fundación ANA, y usted va a saber por qué hice esta introducción de la resiliencia cuando hablemos con ella. Porque además de poder dialogar, y es un privilegio, Jimena, que estés aquí con nosotras esta mañana, la Fundación ANA en la semana pasada dio a conocer una investigación, un estudio sobre violencia en el noviazgo desde la perspectiva escolar. Me parece que esto es un enfoque muy novedoso y que concentra un momento muy importante en la edad de las jóvenes, en un momento también de mucha atención por parte también de las escuelas, que no necesariamente tengo la impresión que lo están tomando en serio. Jimena Céspedes, bienvenida, ¿cómo estás? Un gusto tenerte aquí, gracias por estar. Ay, Lucía, gracias a ti y gracias al auditorio. Pues empecemos un poco, querida Jimena, por contar cómo nace Fundación Naná y por qué tiene los objetivos que tiene. Claro que sí. Para quien no sepa, mi hija, Ana María Serrano Céspedes, fue víctima de feminicidio el 12 de septiembre de 2023. Desde el primer día, alguien me dijo que teníamos que buscar el para qué y no el por qué, porque no sé si alguien que esté oyéndonos sabe lo doloroso que es perder un hijo y más en estas circunstancias. Entonces, lo que comenzamos a hacer fue primero entender por qué había muerto Ana María, que eran aquellas cosas que nosotros no habíamos visto, porque al comienzo lo primero que haces es culparte e incluso escribí una carta de el hubiera desafortunadamente no existe. Y entonces lo que fuimos viendo es que Ana María había sido víctima de violencia de género en el noviazgo. Ella tuvo un novio desde que estaba en el segundo año de prepa, desde los 16 años, y fueron novios hasta prácticamente el último día de colegio en junio de 2023, o sea, duraron año y medio. Y al comienzo, pues obviamente para nosotros era un noviazgo normal, era un muchacho completamente normal, incluso de los mejores alumnos del salón, y nosotros no vimos, salvo una sola señal realmente, que fue un día en donde ella estaba llorando porque él se había enojado que porque ella se había puesto la falda que le había regalado para ir a un concierto de una amiga. Fue el único detalle que yo te hubiera podido decir, que dije ahí, o sea, incluso le dije ese día a Ana María, sería bueno que terminaras porque además ya iban a terminar el colegio, ella iba a estudiar medicina y este muchacho se iba a ir a estudiar en el extranjero. Fue tal vez la única vez en donde así fue. Y ella en junio de 2023 termina con este muchacho y él la mata en septiembre de ese año. Entonces comenzamos
lo primero que teníamos que hacer fue meternos en el juicio y cuando te metes en el juicio tienes que acompañar a la fiscalía. Es la única manera en la que las cosas avancen. Y entonces, bajando todas las conversaciones de ella, hablando con los amigos, hablando con otros papás, nos dimos cuenta de tres cosas. La primera es que los amigos sabían que estaba en una relación tóxica y ninguno nos dijo nada. Padres de esos niños, algunos de ellos, amigos nuestros de toda la vida, porque Ana María estaba en el colegio desde primero y kinder, ellos sabían que Ana María estaba en una relación tóxica porque sus hijos les habían contado y aunque eran amigos nuestros, nunca nos dijeron nada. Ana María fue, incluso el día en que la mataron, ella fue a la psicóloga del centro educativo en ese momento y nunca nos dijeron nada tampoco. Entonces nos encontramos con que todo el mundo habla de violencia de género. Los 8 de marzo todo el mundo sale a marchar, pero en realidad somos muy poco conscientes de lo que implica realmente la violencia y sobre todo lo que tendríamos que hacer. Entonces, a partir de ahí lo que decidimos es, primero, enfocarnos en el tema de violencia. No sabíamos bien cómo, pero una señora me escribió una vez a través de Instagram y me dijo que gracias al testimonio que yo había dado en ese momento estábamos era pidiendo justicia más que cualquier otra cosa. Para que todos sepan, este muchacho está en la cárcel, sigue sin juicio, pero está en la cárcel, estuvo detenido desde el cuarto día. Ella me escribió diciéndome que cuando yo había contado la historia de Ana María, ella se había alertado de que su hija parecía que también tenía una relación violenta. Se fue a ver los chats y encontró con que este muchacho lo era y ella alcanzó a poner una orden de alejamiento contra este muchacho y que su hija estaba muy enojada con él, que sí podía hablar con ella. Entonces fui a hablar, fui a hablar con la niña y le dije que su mamá le había salvado la vida. Y ahí entendí que lo que teníamos que hacer era enfocarnos en lo que le va a pasar a Ana María, que es la violencia de género en las primeras etapas de noviazgo. Porque si logramos sacar a una mujer de ese primer grito, de esa primera humillación, lograremos salvar varias vidas. Primero porque no van a comenzar un ciclo de violencia y adicionalmente porque no se quedan con el violentador años con años, que después lo que pasa es que tienen hijos o ya no pueden separarse por los hijos o porque no tienen dinero para hacerlo. Si logramos romperlo desde ese momento y también de explicarle a los hombres lo que implica esa violencia, creemos que Ana María vino a salvar vidas y eso es lo que nosotros estamos haciendo desde la fundación. Bueno, surgen muchas preguntas, Ana María. Dos quisiera hacerte en principio. ¿Por qué el nombre de Naná? Y después, eh, esta historia que tú narras es una historia que, sobre todo el actuar de ustedes como padres, es de tratar de comprender y no de juzgar. Y eso me parece muy importante porque les permitió entender qué estaba enfrentando o qué había enfrentado Ana María para poder actuar. Cuando, no sé si esto es un elemento fundamental, tratar de comprender y no de juzgar. Mira, la primera se llama Fundación Ana porque Ana María, ella es mi segunda hija, tengo una hija mayor que se llama Daniela. Ella nació con una semana de diferencia de mi sobrino, del hijo de mi hermana la que sigue, y se llama Julián. Julián primero fue el más afectado cuando muere Ana María porque ellos eran casi gemelos, o sea, ellos literalmente se criaron prácticamente juntos y Julián no le podía decir a Ana María, le decía Ana. Entonces cuando decidimos ponerle el nombre, Julián fue el primero que escribió una carta, que incluso la leyó en el velorio, entonces dijimos, así tiene que ser, o sea, porque era la relación más cercana y por eso se llama así. Y la otra, digamos que hay algo que para los que conozcan y si no los invito a conocer el Museo de Memoria y Tolerancia, hay una exposición que se llama Libres y Seguras, en donde es un túnel de la violencia y te explican todas esas formas de violencia que existen y que por qué a una mujer le cuesta tanto trabajo salir de un lugar así cuando ya está inmersa en un tema de violencia. O al final dice algo que dice, no es tu culpa, en letras moradas enormes. Y fue lo que entendimos nosotros. Lo primero es que no es culpa de una mujer que esté violentada. No es culpa de ella que siga en una relación porque no tiene los elementos para salir de allá. Y tampoco podemos juzgar a una mujer que esté ahí. No, lo único que podemos hacer es acompañarla. Entonces, lo que estamos tratando de hacer es primero concientizar a los padres de familia, a los amigos de estas víctimas y a la víctima misma con herramientas y con elementos que les puedan ayudar a sacarla de ahí. Pero lo primero, y tú lo dices muy bien, no podemos juzgarla, porque me decían algo maravilloso y dicen que la empatía no es ponerse el zapato del de enfrente, la empatía es caminar con esos zapatos. Y en la medida en la que podamos nosotros entender cómo es un ciclo de violencia
y qué es lo que está viviendo la víctima, es mucho más fácil para todos nosotros ayudarle a salir de ahí. Tú decías algo que no solamente es esta concientización y esta empatía hacia las víctimas, hacia las mujeres, hacia lo que enfrentamos, señalabas también a los hombres y decías, también queremos, no sé, que ellos cambien, que se transformen. ¿Qué es lo que busca también la Fundación ANA, en este caso, con los jóvenes, diría, prácticamente adolescentes? Sí, mira, creemos que lo más importante es el tema de la responsabilidad. Como no somos culpables, sí somos responsables de lo que hacemos. Somos responsables de cuidarnos, somos responsables de educarnos, de entender. Y del lado de los hombres, ellos tienen que ser responsables de sus actitudes violentas y de concientizarse que son violentos en determinado momento y que lo normalizan y que eso lo tenemos culturalmente. El caso más claro es el que mató a Ana María, está en la cárcel, pero no hemos podido empezar el juicio porque llevamos 4 amparos y porque vamos en la revisión del último amparo que han puesto. Año y medio después seguimos sin juicio. Nosotros lo que le estamos pidiendo a él y a sus padres es que están todas las pruebas, o sea, aquí no nos estamos inventando nada. Tendrían que ser capaces ellos de reconocer que hubo una responsabilidad acá, que él se declare culpable y que le bajen la pena, porque aquí no es un problema de venganza, es un tema de responsabilidad y queremos empezar primero con ese. Pero también creemos que la responsabilidad se basa cuando un niño le hace bullying a otro. Los padres de familia no deberían llegar a decir, no es que mi hijo no es así. Deberían llegar a ver cuál es el problema y cómo le ayudan a su hijo a sobrellevar eso, porque al final lo que pasa es que terminan siendo intolerables a la frustración. Un violentador no es una persona que esté enferma, no necesariamente es un narcisista, es una persona común y corriente que encontró que la forma en la que podía controlar a otra era a través de la violencia. Entonces lo que queremos es que a través de la responsabilidad de todo el círculo, porque muchas veces los otros amigos pues no dicen nada, hombres también, en la medida en la que concienticemos a los hombres del peligro de la violencia de otros hombres, podemos hacer que ellos mismos tengan un círculo de apoyo a ese hombre violentador y más bien lo saquen de ese círculo porque nadie quiere tener un hijo a los 21 años en una cárcel. No, me parece que si esa fuera la opción, varios padres y madres de familia votarían en un sentido contrario. Em, Uno de los elementos que tú vas narrando, Jimena, es precisamente como todo el mundo sabía menos ustedes. Las amigas, los amigos, los papás, y todos guardaron silencio. Y romper con este silencio me parece también que es una clave fundamental. Por un lado, sí asumir la responsabilidad, porque lo que tú señalas es muy claro, ellos toman una decisión al actuar, ¿no? Y esa decisión tiene consecuencias. Hoy está en la cárcel por una decisión, una mala decisión, una pésima decisión que cobró la vida de una joven. Y tiene consecuencias eso, y lo tendrá que enfrentar. ¿Cómo ir rompiendo esta naturalización social de que hay estos elementos de violencia y hay que alertar? Porque cuando tú alertas, entonces salva vidas. Sí, es muy difícil. Isabel Allende tiene una frase que a mí me encanta en el último libro que dice que la indiferencia debería ser un pecado mortal porque tarde o temprano lo pagamos. Entonces, nosotros no podemos culpar a los amigos, a los papás y a todos los demás porque ellos tampoco sabían o no eran conscientes de lo que implicaba la violencia, solo sabían que están en una relación tóxica, esa es la palabra que usan generalmente los jóvenes. Entonces, lo primero que hicimos fue identificar cuáles eran como esas señales de alerta específicamente que había habido en la relación de Ana María y que parece, yo estoy haciendo una maestría en intervención en violencia de género y tenemos ya expertos trabajando en la fundación, parece que son los 5 principales que existen en todas las relaciones. La primera de ellas es el tema de control, porque lo que quiere hacer una persona agresiva es controlar a la víctima. La segunda son los celos desproporcionados. Todos hemos sentido celos, pero por ejemplo, los celos que tenía este muchacho de que saliera con la falda que le regalaba con otra amiga, eso es parte, porque resulta que después nos enteramos que había ido otro amigo al concierto, o sea, cualquier cosa normal era otro compañero del salón. Ahí es donde entiendes que los celos eran desproporcionados.
Para poder controlar una víctima tienes que aislarla de su círculo más cercano. Este muchacho decía que no podía ir a la casa, casi siempre era Ana María la que iba a su casa. Entonces ahí vas entendiendo como esos temas. La otra es el tema de irrespeto del consentimiento ajeno. Generalmente lo que hacen es culpar a la víctima de lo que les está pasando a ellos. Y entonces es, no, tú estás loca, no, tú no entendías, o es que tú no lo estás viendo, o es que tú no me apoyas, no me entiendes y todas las demás. Entonces termina la víctima pensando que realmente es su culpa o diciendo, ¿será que seré yo la que está mal? ¿Seré yo la que estoy loca? Y como además la isla de los amigos le tiene unos celos impresionantes y además la controla, pues eso comienza a llevarse más. Y la última son los cambios de temperamento. Una persona así se vuelve un monstruo cuando cambia el temperamento. Puede ser un amor todo el tiempo, pero cuando por alguna cosa, esto es un ciclo de violencia, primero se enoja, o sea, es una etapa como de tensión, después entonces viene la etapa de explosión cuando grita, la humilla, incluso puede llegar a los golpes, cuando se da cuenta, va ahí como que le pide perdón, le dice que va a cambiar, le da muchos regalos, a mi casa llegaban muchísimos regalos, generalmente flores. Ana María, vamos a ir a un corte de estación y recuperamos porque es muy importante lo que estás diciendo. Volvemos. La violencia en el noviazgo, un ciclo peligroso y la necesidad de prevención en adolescentes. La violencia en el noviazgo es un fenómeno alarmante que afecta a un gran número de adolescentes, especialmente a las mujeres. En México, el estudio Violencia en el noviazgo desde la perspectiva escolar, realizado por la organización Mexicanos Primero y la Fundación Naná, revela que el 60% de las adolescentes entre 15 y 17 años en relaciones han experimentado algún tipo de violencia en su noviazgo. De este porcentaje, el 40% ha sufrido violencia sexual, lo que pone de manifiesto la magnitud del problema en el país. Esta violencia no solo afecta a las víctimas directamente, sino que tiene un impacto profundo en su desarrollo emocional y físico, además de perpetuar la desigualdad de género. También, el informe destaca que, de acuerdo con la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares, el 32.3% de las mujeres de 15 años y más han sufrido algún tipo de violencia durante su trayectoria escolar. En este contexto, la violencia en el noviazgo no es un fenómeno aislado, sino que está intrínsecamente relacionado con la violencia estructural y cultural que experimentan las mujeres desde una edad temprana. Este tipo de violencia es cíclica y sigue un patrón en el que la agresión física, emocional, psicológica y sexual aumenta progresivamente, escalando de manera peligrosa. Uno de los aspectos fundamentales del estudio de Mexicanos Primero y la Fundación Naná es la identificación de banderas rojas, señales claras de comportamientos violentos en una relación. Estas banderas incluyen celos excesivos, lenguaje abusivo, control en las decisiones, violencia psicológica y la necesidad de dominación. La herramienta presentada, que se aplica en las aulas, busca detectar estos comportamientos desde una etapa temprana, tanto en los estudiantes como en los docentes, para evitar que se conviertan en patrones de violencia en el futuro. Las instituciones educativas juegan un papel crucial en la prevención, ya que son espacios clave donde los jóvenes interactúan y comienzan a formar sus relaciones interpersonales. La violencia en el noviazgo se presenta en un ciclo repetitivo que se puede dividir en varias etapas: enamoramiento, estabilización, tensión, agresión y reconciliación. Este patrón cíclico perpetúa la violencia, ya que la fase de luna de miel, donde la víctima recibe promesas de cambio y regalos, sirve como una forma de control que justifica las agresiones previas. A medida que el ciclo se repite, la violencia se intensifica y se normaliza, lo que hace que sea más difícil para las víctimas escapar del círculo de abuso. El llamado a la acción es claro. Es fundamental crear conciencia sobre la violencia en el noviazgo y proporcionar herramientas de prevención desde la educación, a través de la sensibilización en las aulas y el fortalecimiento de políticas públicas como las promovidas por Mexicanos Primero y la Fundación Naná. Es posible combatir la violencia de género desde su raíz. Informó para Análisis Feminista Marlene Galván. Y ya estamos, y quiero compartir con ustedes un dato que nos deja aquí la producción. Una de cada 4 adolescentes mexicanas de entre 15 y 19 años que ha tenido una relación de pareja ha experimentado violencia en el noviazgo. ¿Por qué lo traigo? Porque no son casos aislados, por desgracia.
no son excepciones. Estamos construyendo sociedades que justifican la violencia hacia las mujeres y no es normal. No es normal y necesitamos romper esa indiferencia. Esto que decías, Jimena, a propósito de Isabel Allende, que es un lujo siempre tenerla en nuestras vidas, me parece muy importante porque la sociedad tenemos una responsabilidad al dejar pasar, al mirar para otro lado. Sí, no sabemos, por eso es tan importante lo que hace la fundación y sobre todo entrar a las escuelas, entrar a a los centros educativos, porque ahí muchas mujeres jóvenes y hombres pasan largo tiempo. Son un grupo social donde están formándose en cómo convivir socialmente, Jimena, y eso es muy importante lo que ustedes están haciendo. Pero antes de irnos, terminemos con este ciclo que tú nos estabas narrando de una manera magistral, muchísimas gracias, de cómo estar alerta. Alerta como mujer joven, alerta como mamá, alerta como amiga, alerta como la mamá de la amiga del amigo de esa chica. Adelante, Jimena. Gracias, es correcto. Entonces, para resumir, digamos que las 5 alertas principales es la de control, la de los celos, la del irrespeto, el consentimiento de la persona, los cambios de ánimo frecuentes o los cambios de comportamiento y obviamente el aislamiento. Nosotros con Ana María no teníamos ninguna de esta información. Ana María, ahorita ya en el hubiera te das cuenta que Ana María, por ejemplo, sufría bulimia, pero nosotros pensamos que era por el estrés de cambiar del colegio a la universidad y además iba a estudiar medicina. O, por ejemplo, no dejaba de ir mucho a fiestas, pero pensamos que pues era normal en el comportamiento de ella. O se vestía de forma diferente y entonces pues también pensamos que pues era la edad y te das cuenta que no. Entonces, cuando una mujer entra en un ciclo de violencia, lo que pasa es que lo que dicen los expertos es que la luna de miel, el enamoramiento que tienes, por eso, como comentabas, es tan importante en las escuelas, porque al final empieza el primer amor y es la socialización primaria lo que tienes en la escuela. Y cada vez empiezan más jóvenes, 13, 14 años. Entonces, esa idealización del amor, sobre todo cuando vienen de familias en donde nunca veo violencia como pasaba en esta, pues entonces la luna de miel puede durar entre 2 meses y un año, más o menos es lo que tienen establecido. Y a partir de ahí comienza una etapa de tensión. Si tienes una relación buena, simple y llanamente, pues tendrás una pelea y no pasará de ahí. Pero cuando es una persona que tiene esta ganas de controlar, ya empieza con esa humillación, con heridas, con empujarlos. Ana María nunca tuvo un golpe, eso también es importante que se los digamos, nunca lo vimos físicamente, todo era violencia psicológica principalmente. Pero después, cuando se dan cuenta que cometen el error, es cuando les mandan flores, les piden perdón y empieza otra etapa de luna de miel. El problema es que eso comienza a cambiar y cada vez son más cortos los ciclos. Y entonces la mujer lo que pasa es que termina haciendo todos los comportamientos de, no, ya no le hablo a mis amigas porque se va a enojar, no, ya no me pongo esta ropa porque se va a enojar, no, ya no voy a determinados lugares porque se va a enojar, porque ya lo único que quiere es no desatar al monstruo que comienza a estar desde el otro lado. Entonces, lo que queremos buscar desde la fundación es, lo primero es que una mujer que ya vea el primer signo de violencia salga de ese signo de violencia en ese mismo momento. No tendrías que esperar a un golpe, no tendrías que esperar a la siguiente, porque como vimos con Ana María, no se necesita un golpe para que desafortunadamente las mate. La segunda, se me han acercado varios jóvenes a preguntar qué hacemos, porque si le decimos, vamos a romper la relación de confianza. Lo que yo les digo es, cuéntenle la historia de Ana María, porque la historia de Ana María es muy potente, te pueden matar por una normalización de una violencia. Y ahorita los amigos, o sea, yo entiendo que los amigos nunca nos dijeron nada porque tenían la misma perspectiva que tienen los muchachos que me dicen, es que no queremos romper la relación con mi amiga. Más vale romper la relación con una amiga si con eso salvas una vida. Ya ahorita ya no podemos llegar y decir es que no sabíamos. Ahorita ya comenzamos a saber porque ya comenzamos con esta concientización. Entonces tendrían primero que contarle a la amiga la historia de Ana María, contarle estos 5 signos y decirle, oye, mira, estos son, revisa a ver si en tu relación lo tienes y hablar con un adulto que les pueda ayudar. El profesor que más confianza le tengan, la psicóloga de la escuela, sus papás y decirle a sus papás, yo sé
yo sé que no te tienes que meter en la relación, pero habla con la mamá de esta niña o habla con el papá de esta niña, porque tememos mucho por la violencia que está sufriendo esta niña. Ya es momento de comenzar a levantar la voz, aunque la niña se enoje, como le pasó a esta mamá con la niña, porque nuestro objetivo es salvar vidas. Y la tercera es tenemos que educarnos, tenemos que entender muy bien que la violencia, no solamente no tenemos que normalizarla. Yo tengo un caso de una niña que me dijo un día, que lo cuento en todas partes, pero yo quedé impresionada, porque es la normalización de la violencia directa. Es una niña de 20 y pico de años que sale con su mejor amigo y la novia de su mejor amigo a comer a un restaurante, y este muchacho le pide a la novia la comida. Y entonces ella le dice, pero ¿por qué le estás pidiendo? Si pues ella también es mayor de edad, puede pedir lo que quiera. Dice, es que yo estoy pagando. Eso es un signo claro de normalización, y mucha gente dice, pues sí, si estás pagando lo puedes hacer. No, 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 eso es normal, eso no es normal. Entonces tendríamos que parar esa violencia desde ese mismo momento, desde la amenaza de un muchacho que hace un video con carácter sexual con la cara de sus compañeras. Nosotros no podríamos difundirlo, y en ese mismo momento tendríamos que decir quién es el niño que lo acaba de hacer. Esos pequeños detalles es lo que tenemos que lograr hacer como sociedad, y empezar justo en etapas escolares lo más pronto posible. ¿Y qué hay que hacer en las escuelas? ¿Qué encontraron en este estudio y cuál es la alternativa, Jimena? Mira, lo que encontramos es que pocos estados, bueno, primero, ninguno está haciendo algo específicamente en violencia de género en el noviazgo, siendo que en secundaria y prepa es donde empiezan estos eventos. Pero sí hay varios estados que tienen planes nacionales de educación en temas de violencia de género. Hay 12 específicamente, los demás no lo tienen. Entonces, lo que estamos haciendo con este estudio, primero es concientizando qué implica la violencia de género y qué tendrían que hacer las escuelas. Hicimos un cuestionario que le va a servir a los jóvenes y a los docentes para encontrar esas señales de alerta y poder hacer planes sobre esas señales de alerta. No le podemos echar toda la responsabilidad a los profesores, porque además de hacer todo lo que tienen que hacer, lo único que les estamos pidiendo es que ellos sean conscientes de eso, y que cuando tengan a una niña o un joven, porque esto puede pasar de ambos lados, que sea víctima de violencia, lo pase a la psicóloga o al centro educativo o al Instituto Nacional de las Mujeres o al lugar más cercano en donde la puedan atender, para que entonces, digamos, ellos también puedan salvar la vida de estas mujeres. Estamos empezando en algunos estados locales, primero concientizando, es más fácil de lo local a lo nacional, pero lo que queremos es que al final de esto, que calculamos en unos 2 años, poder hacer ya una política pública a nivel nacional. ¿Qué vamos a encontrar en este cuestionario? Cuéntanos alguno de los elementos, porque como la cápsula señala, ¿no? Estas banderas que ustedes han recuperado, platícale un poco a la audiencia lo que en este cuestionario pueden encontrar. Claro, son preguntas muy directas, así como si fueran una revista, de, oye, ¿alguna vez has sentido que alguien se ha acercado a ti sin que quieras? Oye, ¿alguna vez has sido objeto de bullying? Y ahí te explican qué es el bullying. Oye, ¿alguna vez has sido objeto de molestia por parte de alguno de tus compañeros? Y eso, dependiendo de los números de respuestas que pongan, te va marcando si no tienes riesgo, si hay un riesgo pequeño, si es un riesgo moderado o si es un alto riesgo. Aquellas personas que estén en el alto riesgo son las que tenemos que mandar ahí mismo a intervención. Pero esto lo que te permite es entender incluso si dentro de los mismos salones hay signos de violencia, sin importar incluso el género. Ese es el objetivo de este cuestionario, y que también los docentes aprendan con esos mismos cuestionarios, ellos también se puedan evaluar y también puedan ver cómo está el ambiente en cada uno de sus salones. Y poder dialogar, porque estas preguntas también te permiten ir haciendo espacios de reflexión colectiva de lo que esto significaría y de cómo ellos mismos y ellas mismas lo están viviendo en este centro escolar, que es una etapa muy importante en la vida en términos de socialización y de formación. Tú decías, es donde inician los noviazgos de manera como más seria, ¿no? Y una socialización también mucho más fuerte, tanto de ellas como de ellos. Es correcto. ¿Cómo se llama? Hay unas instituciones que estamos hablando con ellas, porque esto no lo podemos hacer solo, que tienen cursos del amor bonito. O sea, porque al final es muy difícil saber si estás en lo que nosotros estamos buscando es que sepas si estás en una relación violenta o no, y los niveles de riesgo que tengas. Pero también lo que queremos es del otro lado enseñarles lo que sí implica un amor bonito, y una relación
de iguales, o sea, porque también tenemos que enseñarle a nuestros jóvenes el otro lado, para que con imitación también vayan trabajando esa parte, eso también lo queremos meter dentro del plan de educación. Porque aquí necesitamos a desaprender una forma, es decir, perdóname, pero uno de repente escucha ciertas canciones y dice, caray, es justificar la violencia como una expresión del amor, ¿no? Cuando tú dices celos excesivos, pareciera ser que no hay límite en el celo porque entre más te cele, más te quiero. Y no es así. ¿Cómo vamos rompiendo, desaprendiendo, desnormalizando estos aprendizajes milenarios? Porque de repente uno mira, no sé, las damas de las camelias, que dirías no tiene nada que ver con nosotras, pero aquí hay otras camelias, con camelias del siglo XXI que siguen dependiendo en esta construcción de un amor romántico que no es un amor bonito, porque el amor romántico nos quita esta igualdad, nos pone al servicio del otro. Jimena. Claro, o sea, las princesas de Disney terminan siendo un problema así y pues muchas niñas quieren serlo. Entonces, pero efectivamente, para poderles enseñar, primero tenemos que concientizarlas de lo que no es y también en algún momento tenemos que enseñarles lo que sí es a ambos sexos. Y las maestras y maestros, el personal docente en general, las terapeutas que se encuentran en los centros escolares, tú lo decías, bueno, ya tienen muchas cargas, muchas tareas laborales, no pueden de repente absorber más, pero aquí necesitamos un compromiso también del lado de la autoridad de cómo abrimos canales. Tú dices, ninguna entidad federativa está haciendo nada específico en materia de violencia en el noviazgo cuando tenemos estos datos, porque los datos están ahí y pareciera ser que solo son números y no vidas y no seres humanos. Amelia Valcárcel dice que es muy importante que tomemos digamos, valoremos la vida de las mujeres. Y cuando ella habla de valorar la vida de las mujeres, no es solo cuando son asesinadas, sino cuando están vivas. ¿Qué condiciones de vida le estamos dando a esas mujeres, a esas niñas, para que desarrollen su potencial y nos importe que tengan las mejores condiciones para ello, ¿verdad? Sí, yo siempre digo que ojalá los 8 de marzo saliéramos a decir el número de mujeres que salvamos y no el número de mujeres que murieron ese año. Eso daría la vuelta. Las mamás, las familias, en este andar que tú has tenido, Jimena, que, insisto, has hecho de este proceso tan doloroso una resiliencia amorosa hacia las otras y un homenaje cotidiano a tu hija. ¿Qué le dirías? ¿Qué has aprendido que puedas compartir con otras madres, con otras familias, para estar también alerta? Mira, yo creo que lo primero son tres cosas. La primera, créele a tu hija. O sea, porque muchas veces nos cuentan, yo me acuerdo que Ana María me decía, es que este muchacho no tiene casi amigos ya, como que casi nadie quiere estar con él. Y yo decía, ay, pero pues, si yo lo veo como muy normal, yo debe haber preguntado por qué. Nunca lo hice. Esa creo que es la primera, es comencemos a oírlos más para saber esas señales de alerta, pero nunca nos culpemos si no los vemos. O sea, también es importante. La segunda, hagamos una red de papás. Yo hay veces en donde digo, cuando este muchacho, ellos terminaron y para que la audiencia sepa, el riesgo más grande para una mujer es cuando sale de una relación violenta, porque es cuando el hombre pierde el control y generalmente entre los 3 meses siguientes es el momento más riesgoso. Ana María la mataron entre los 3 meses siguientes. Por eso los refugios son de 90 días en donde están inmersas ahí. Entonces, pero él comenzó a mandar muchos regalos, mandaba regalos caros, mandaba flores, hasta que mi marido un día le dijo a Ana María y le dijo a la señora que nos ayude en la casa, que no recibían ni un solo regalo más y dejó de enviarlos. Pero de pronto, y yo te digo que como él hubiera no existe, pero de pronto yo había llamado a la mamá de este muchacho, yo la conocía, a decirle que yo lo veía mal, que estaba muy triste y que estaba mandando muchos regalos. De pronto, la señora hubiera hecho algo. Entonces, pero lo que he encontrado es, si le decimos a los demás, papás, si algún día ves algo en mi hijo o algún día pasa algo, por favor avísame. Yo me acuerdo haber
haber hecho fiestas en la casa y de pronto uno de los muchachos tomaba más, yo llamaba a los papás para que fuera por ellos, pero pues en algo visible. Pero deberíamos hacer lo mismo, deberíamos hacer una red de papás en donde tengamos la confianza y le creamos al otro papá cuando nos cuenta. Y la tercera, generalmente no vamos a las escuelas, incluso nos da hasta pereza ir a los eventos de papás o, por ejemplo, las capacitaciones en temas de violencia y demás. Yo creo que es momento de que tomemos conciencia de que existe esa violencia. Llámalo como quieres, puede ser bullying, ciberacoso, deberíamos ir todos a esa porque tenemos que aprender, porque nosotros no sabemos, porque necesariamente no estábamos en esa, o en nuestra época no había tantas redes sociales o lo que tú quieras, no había temas de salud mental. Deberíamos como padres comenzar a educarnos mucho más en eso y comprometernos más con la salud mental de nuestros hijos. ¿Dónde podemos consultar el informe? ¿Cómo bajamos el cuestionario? Cuéntanos un poco de estas herramientas para que se vuelvan accesibles a quienes nos están escuchando, quienes puedan comentar con otras personas y pueda ser una herramienta que salve vidas. Mira, está en la página, se llama fundacionnana.com. También estamos en redes sociales, en Instagram, en Facebook y en X, pero en la página pueden descargar el informe, ahí está, y también hay una sección que le llamamos de recursos. Estamos hasta ahora creando muchos de ellos, pero por lo menos ahí está el teléfono de algunas psicólogas. Cuando alguien está en violencia, necesita ayuda psicológica. En muchos casos necesita ayuda jurídica y cuando necesitas hay que sacarla de ahí, mandarla a un refugio o mandarla a otra parte. Ahí hay una sección, tanto para México como para Colombia, específicamente de recursos. Ambas cosas dentro del estudio está el cuestionario y nosotros lo que estamos haciendo ahorita, que espero que salga ya por tarde el próximo mes, son 3 cosas. La primera, un curso en línea que se llama No Más Violencia de Género, para que la gente lo tome. Esto es un curso en línea que lo vamos a tener también desde la página, desde la fundación, para que entiendan mucho más esto y puedan tener mayores recursos. La segunda, estamos creando tanto el cuestionario en línea para que sea mucho más fácil, porque ahorita pues lo pueden ir, literalmente le pueden sacar una copia y llenarlo, pero lo que queremos hacer es tenerlo en línea. Y estamos haciendo una herramienta que nos va a costar un poco más de trabajo y es las mujeres muchas veces no le quieren preguntar a alguien si están en violencia o piensan que de pronto estoy yo la que estoy loca. Lo que queremos es que puedan bajar sus chats de WhatsApp, de Messenger o incluso las de redes sociales, se la puedan subir en una aplicación y la aplicación te diga si estás en riesgo o no y de ahí te mande, dependiendo del nivel de riesgo, que también está basado en el cuestionario, te mande directamente a alguna de las fundaciones que atienden. Nosotros estamos en concientización y en educación, nosotros no atendemos, pero sí los mandamos con aquellas fundaciones. Si eres hombre, te mandamos a agentes, si eres mujer, te mandamos con un refugio o te mandamos con una psicóloga o te mandamos con una red de abogados, pero que tengas todas las herramientas en un solo lugar. Eso es lo que estamos haciendo desde la fundación, pero desde la página de internet está todo lo que estamos armando. Y Jimena, en cuanto tengan esa herramienta de inteligencia artificial, bienvenida para que nos cuentes, porque es muy importante esto, que puedan las propias jóvenes medir, hacer su análisis de riesgo y darse cuenta en qué situación están. Te agradezco muchísimo realmente la conversación de lujo esta mañana y pues mi cariño, mi admiración sin duda por todo el trabajo que hacen ustedes en Fundación ANA. No, muchas gracias, Lucía, muchas gracias, Imac, por este espacio y esperamos que mucha gente se quiera unir a la causa. Esperemos que así sea y nosotras vamos a ir a un corte de estación, no se vaya, vamos a seguir hablando de temas interesantes que están hoy en día en la mesa. Estas son las efemérides de la semana. El 4 de marzo de 1897, murió en Estados Unidos Emilia Casanova de Villaverde. Fue una activista política cubana. Fundó la Liga de las Hijas de Cuba, una de las primeras sociedades femeninas con carácter político de ese país, dedicadas a la lucha por la emancipación de las Antillas. También, de 1869 a 1873, escribió para el periódico América Latina a favor de la independencia de Cuba. Además, el 4 de marzo pero de 2018, falleció en La Habana, Cuba, Isabel Moya Richard, feminista, periodista, investigadora y profesora cubana.
Fue directora de la Editorial de la Mujer y de la revista Mujeres de la Federación de Mujeres Cubanas y titular adjunta de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana. Obtuvo en 2016 el Premio a la Dignidad, otorgado por la Unión de Periodistas de Cuba, y en 2017 ganó el Premio Nacional de Periodismo José Martí por la obra de la vida. El 5 de marzo de 1703, falleció en Francia Garilde Souchon. Fue una filósofa moral francesa pionera del siglo XVII que participó en debates sobre la condición social, política y religiosa de la mujer en la era moderna temprana. Se considera que su obra es protofeminista. el 6 de marzo de 1888, Murió en Boston, Massachusetts, Louisa May Alcott. Fue una famosa escritora. Escribió bajo el seudónimo A.M. Barnard una serie de novelas y relatos en los que habló de temas como el adulterio y el incesto. Estuvo comprometida con el movimiento abolicionista y con el sufragismo. Es autora de la obra Mujercitas, que escribió en 1868. el 7 de marzo de 1967, Falleció en la Ciudad de México Elvira Vargas Rivera. Fue reportera. Se le considera una de las precursoras del periodismo femenino. El 7 de marzo de 1931 inició como redactora del periódico El Nacional. En la década de los 30 se distinguió por ser la única mujer en cubrir la fuente presidencial y por cuestionar al presidente Lázaro Cárdenas sobre cuándo las mujeres obtendrían el voto. el 8 de marzo, Se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Fue en 1975, durante el Año Internacional de la Mujer, que las Naciones Unidas conmemoraron por primera vez esta fecha. Para 1977, la Asamblea General de las Naciones Unidas formalizó esta efeméride. Tiene el objetivo de hacer conciencia sobre la importancia del empoderamiento femenino en todos los sectores, proteger sus derechos y garantizar que puedan alcanzar todo su potencial. Asimismo, se visibiliza la desigualdad y discriminación a las que como mujeres nos seguimos enfrentando a nivel mundial. Y de regreso ya en análisis feminista, pues marzo es un mes que se ha convertido en un espacio de los 12 meses, que tendría que estar todo el año, pero bueno, es un espacio, un mes en el cual se van colocando temas trascendentes precisamente en el marco del Día Internacional de la Mujer, que será este próximo sábado, que como ya lo decíamos con nuestra entrevista anterior, pues es donde las mujeres salen a seguir exigiendo justicia, una vida libre de violencia para todas, en cualquier lugar, en todos lados, etcétera. Y uno de los temas también que se suele colocar en estas manifestaciones es eso, justicia, que los agresores no queden impunes, que el sistema de administración y procuración de justicia asuma la tarea que le toca. Y miren ustedes, hoy hay otra tarea que tiene que resolver, en este caso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien debe votar una resolución a propósito del caso de la niña Fátima. Usted se acuerda de ella, Fátima Quintana Gutiérrez, una pequeñita de 12 años que fue brutalmente asesinada en febrero de 2015, al menos en esa fecha encontraron el cuerpo en Lerma, Estado de México. ¿Qué es lo que tiene en sus manos la Suprema Corte de Justicia de la Nación? ¿Para qué le va a servir a las mujeres? Es de lo que vamos a hablar hoy con Anayeli, con la abogada Anayeli Garrido. Ella es asesora jurídica del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, que es la que ha ido acompañando a la familia de Fátima y la que ha empujado para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación tome el caso y pueda hacer de esto un aprendizaje más amplio, como en su momento lo hicieron con la señora Irinea y con la sentencia que garantiza que cualquier crimen violento de las mujeres tiene que ser analizado como un posible feminicidio. Anayeli, bienvenida, un gusto tenerte aquí. Cuéntanos de qué va lo que tiene la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hola Lucía, un gusto saludarte. Bueno, muchas gracias por invitarnos al programa ante esta eventual decisión de la Suprema Corte de Justicia que
vuelve a ser bueno, tenemos una gran expectativa porque el proyecto de la ministra Margarita Ríos Farjat pueda ser aprobado por el resto de ministros de la primera sala de este máximo tribunal y también porque pues esta resolución, si se vota a favor, pues es una sentencia que también se vuelve histórica en el tema de reparación integral del daño. Son 3 puntos los principales los que aborda el proyecto de la ministra Margarita de Ríos Farjat. El primero, porque bueno, también el caso llega debido a que el tribunal colegiado que conoció del amparo directo, este amparo directo cabe señalar que es respecto del proceso penal que se llevó contra el último de los agresores. Son 3 agresores que cometieron este feminicidio. Uno de ellos era menor de edad en su momento y bueno, pagó una sanción privativa de libertad de 5 años. El segundo, hermano de este menor de edad, fue condenado a 73 años de prisión. Y el tercero, nos acaban de confirmar en diciembre del año pasado la sentencia de 70 años de prisión también, ¿no? Entonces, con esta, bueno, en el proceso contra este último, se interpuso un amparo directo por la falta de reconocimiento de la sala de alzada sobre el tema de reparación integral del daño. El tribunal colegiado, el primer tribunal colegiado del segundo circuito en el Estado de México que conoció de ese amparo directo, resolvió que la familia, particularmente la señora Lorena y el señor Lorena Gutiérrez y el señor Jesús Quintana, no eran víctimas indirectas del delito de feminicidio, ¿no? Esto, pues, fue realmente preocupante porque, bueno, ellos han sido y han participado a lo largo del proceso o sea, con ese carácter. Sin embargo, ante una situación como formal en el reconocimiento, digamos, procesal que se hace incluso previo a que nosotras acompañáramos el caso, pues este tribunal decide no reconocerles la calidad de víctimas, ¿no? Entonces, con esta interpretación que hace el tribunal colegiado es que desde el observatorio pues analizamos la posibilidad de promover un recurso de revisión. Este recurso es excepcional, ¿no? En el amparo directo, y es excepcional porque lo que tenemos que argumentar son temas de constitucionalidad. Y en este caso lo que señalamos a la Suprema Corte de Justicia es que el tribunal colegiado estaba haciendo una interpretación restrictiva del concepto o del carácter de víctima indirecta en este tipo de delitos. Entonces es por eso que la Suprema Corte pues toma el asunto y se tiene este proyecto con la ponencia de la ministra Margarita. El proyecto tiene 3 puntos. El primero tiene que ver con el reconocimiento de víctimas. La Suprema Corte de Justicia está bajando el estándar para el reconocimiento de víctimas indirectas. Está hablando de este caso en particular, de un feminicidio infantil, donde los padres, el padre y la madre, digamos, hay una presunción de su carácter de víctima, ¿no? O sea, sin formalidades, ¿no? Está señalando que no se deben exigir formalidades adicionales y que se debe presumir ese carácter como víctimas indirectas de este delito, particularmente pues los padres de una niña, ¿no? Como el caso de Fati, que tenía 12 Por el años. tema de vínculo Por el tema del hacia vínculo, exacto, hacia la víctima, ¿no? el vínculo, digamos, consanguíneo, familiar y obviamente afectivo, ¿no? Entonces, ese es el primer gran parámetro que nos parece muy importante, porque también lo que hemos visto, y ojalá que en su momento también se resuelva un poco eso, que en muchas ocasiones hay incluso una disputa entre las víctimas indirectas, ¿no? Donde a veces las parejas, ¿no? Varones, pues asumen ese carácter de víctima cuando a veces son los principales sospechosos, ¿no? En los feminicidios, ya en el caso de adultas. Bueno, ese tema no se resuelve aquí, en este caso, pero bueno, es un avance el que se reconozca a los progenitores como víctimas indirectas. O sea, creo que eso se puede ir usando también para ese otro tipo de casos. El segundo parámetro ya es un criterio que la Corte ha señalado en otros casos, que es la inconstitucionalidad de los topes normativos en materia de reparación del daño. Hay varias legislaciones en los estados
que establecen cuál es el máximo de reparación, ¿no? Que hay un tope máximo de reparación, ya sea que lo establezca el Código Penal de un estado o la propia ley local de víctimas, ¿no? O que lo asuman desde un tema civil, o sea, digamos, esos topes máximos, esos topes normativos son inconstitucionales. Aquí lo reitera la Suprema Corte de Justicia, señala que la reparación debe ser individualizada, que debe ser justa, ¿no? O sea, vuelve a retomar los parámetros de la reparación del daño. Y el tercer punto, que es el más importante y diríamos nosotras revolucionario, es que está estableciendo que el Estado mexicano es responsable solidario por no prevenir los feminicidios y que entonces, digamos, algo que tenemos nosotras documentado desde la experiencia en el acompañamiento a casos es que es el delito que menos se repara, ¿no? O sea, creo que de cualquier otro podemos eventualmente lograr obtener una reparación, a lo mejor no inmediata a través de un procedimiento, una salida alterna, sino pues a partir de el cumplimiento de la sanción o del porcentaje de sanción para tener una libertad anticipada por parte de los sentenciados que cuando quieren esa libertad anticipada, pues pagan los montos de reparación en delitos que además, pues los montos son un poco más accesibles. En el caso de feminicidio, pues eso no llega, ¿no? O sea, en el mejor de los casos tenemos una sentencia y cuando tenemos una sentencia generalmente son sentencias muy, muy altas. Entonces, en realidad es inalcanzable, ¿no? La reparación del daño. Y además, bueno, hablando solamente del tema económico, que es lo que generalmente, por lo que generalmente condenan los jueces y juezas, pero todo el tema de la reparación integral, como es el tema de la rehabilitación, las medidas de satisfacción y de no repetición, pues un particular jamás va a poder cumplir, ¿no? Entonces, este criterio es el que establece ahora este proyecto de sentencia. Anayeli, perdóname que te interrumpa porque me parece que los otros dos elementos que nos has contado quedan claros en la audiencia, pero este tercero que ustedes lo colocan como revolucionario, ¿qué significa que el Estado mexicano sea responsable solidario? Es decir, ¿cuáles serían los alcances de esto? Sí, por lo pronto el proyecto inicial habla de medidas de satisfacción y de no repetición. Este tipo de medidas generalmente se retoman de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Son medidas que son, pues en el caso de de satisfacción son simbólicas, como el establecimiento de un memorial, como lo establece en el proyecto de sentencia, habla de un memorial para Fátima, también habla, en el caso de medidas de no repetición, la Corte analiza que el caso se da en una comunidad donde incluso el camino donde ella fue interceptada, la niña, pues no estaba pavimentado, entonces como una medida de no repetición, ordena que el Estado pues pavimente el lugar, ¿no? O sea, ese camino, este, y bueno, ese tipo de medidas que son, pues por un lado simbólicas y por otro, pues que requieren un presupuesto para llevarlas a cabo y que buscan el que no vuelva a ocurrir un hecho similar. Entonces, esas medidas generalmente en el caso de particulares, ¿no? En materia penal, pues son muy difíciles, es muy complejo que que puedan cumplirlas, bueno, creo más bien, uno, que quieran cumplirlas y dos, que puedan cumplirlas los sentenciados, ¿no? Entonces, Tenemos un problema de conexión, no sé si desapareció Anayeli Pérez Garrido, pero estamos hablando precisamente con ella. Ella es asesora del Observatorio Nacional del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio de Justicia. A propósito y nada, ya oíamos por parte de Anayeli, 3 agresores, en ese momento uno de ellos de proyecto de esta Suprema Corte de Justicia está enfocada precisamente hacia la reparación. Anayeli, estaba recapitulando en lo que la volvimos a perder, ahí creo, no sé, creo, ahí está. Muy bien, Anayeli, hablábamos de lo difícil que es el caso
satisfacción y no repetición precisamente por parte de particulares. De ahí la importancia de que el proyecto traiga al Estado mexicano como responsable solidario para, sobre todo, temas de no repetición, temas de infraestructura, además del memorial, etcétera, ¿no? Esto me parece, tú lo decías, tú lo calificabas como revolucionario, porque son acciones que el Estado tendría que llevar y que va a beneficiar a muchas otras mujeres. Sí, o sea, creo que o sea, para establecer esta responsabilidad solidaria, lo que hace el proyecto de la ministra Margarita es reconocer que la violencia feminicida, o en particular el feminicidio, es un delito, es el delito más grave, es la violencia extrema, y que el Estado tiene décadas con esta problemática y que no han sido suficientes las acciones que ha implementado para pues comenzar a disminuirlo, ¿no? A tener cifras en reducción. Entonces, digamos, ese primer planteamiento de que esa falta de prevención, o sea, esa ausencia o esa omisión en la prevención de esta violencia extrema, lo hace responsable, ¿no? O sea, no es que el Estado haya participado directamente, ¿no? O que haya facilitado para el caso en particular el feminicidio, de cierta, o sea, como en cierta forma de intervención, sino que es esa omisión generalizada la que lo hace responsable solidario para efectos de reparar de manera integral el daño, porque el tema de la reparación para los imputados es una condena, ¿no? O sea, o forma parte de la condena, pero también tiene una vertiente, en el caso de las víctimas, que es un derecho humano, ¿no? Ser reparadas del daño que te ocasiona la comisión de un delito es un derecho humano. Entonces, en el caso de las víctimas de feminicidio, de entrada, la restitución es imposible, ¿no? O sea, volver a la vida es imposible, por eso las víctimas dicen es que es irreparable, ¿no? Claro, nadie puede devolver a sus hijas, ¿no? A la vida, no les puede devolver ni siquiera a su familia el proyecto de vida que tenían con su hija, ¿no? De qué lapsos estamos hablando cuando se discute, cuando la Suprema Corte de Justicia tendrá que resolver esta propuesta y saber hacia dónde se encamina ya? Sí, el proyecto estaba listado, bueno, desde octubre, lo volvieron a listar la semana pasada y pensábamos que Agendan, es decir, lo agendan. sí, se queda en una lista que es pública, de los asuntos que van a resolver en la sesión, en este caso, la primera sala, los miércoles, ¿no? Pensábamos que iba a ser este día, por la tarde, pero no está listado ni para hoy ni para la siguiente semana. Entonces, esperemos que, pues, máximo dentro de 2 semanas podamos tener nuevamente el asunto listo para que el resto de los ministros y ministras, pues, puedan decidir sobre este asunto. Te pediría que nos mantengas informadas en cuanto sepan que podrá ser discutido en la Suprema Corte para que sepamos también cuál fue el sentido de las ministras y los ministros en este caso que has explicado también tiene alcances muy importantes. Anayeli, muchísimas gracias por estar esta mañana aquí en Análisis Feminista. Al contrario, Lucía, muchas gracias a ti y al equipo de CIMAC. Siempre es Pues un gusto. muchas gracias también para nosotras. Es un gusto tenerle siempre al Observatorio Ciudadano del Feminicidio. Y bueno, se nos ha agotado el tiempo. Estamos ya en vísperas del 8 de marzo. Diferentes movilizaciones. El próximo sábado en CIMAC Noticias tenemos toda la agenda, no solamente de la Ciudad de México, sino de toda la República Mexicana. Así que les invito a que la visiten y la consulten también. Y en esta ocasión agradecer, como siempre, a el equipo de producción que corrió a cargo de Lucero Zamora como responsable de él, Saraí Nicanor en la asistencia de producción, Marlene Galván, quien realizó las cápsulas que escuchamos, el guión y la selección musical. Yo soy Lucía Lagunes Huerta, gracias por acompañarnos, nos vemos y escuchamos el próximo miércoles en punto de las 11 de la mañana aquí en CIMAC Radio. Hasta pronto. Análisis feminista, donde el debate se transforma en propuestas.